West Hobart, Casa Embrujada. West Hobart es un suburbio del centro de la ciudad, ubicado en Tasmania, Australia. A lo largo de los años, docenas de denuncias de supuestas apariciones de fantasmas y otras actividades paranormales han sido hechas por turistas y residentes de West Hobart, y honestamente no es difícil ver por qué, ya que West Hobart es una ciudad bastante antigua, con una vibra generalmente espeluznante. Como suele ser el caso, la mayoría de estas historias han resultado ser falsas, o las personas que hicieron las denuncias no tenían suficiente evidencia para respaldar sus afirmaciones, lo que hace que sea casi completamente probable que sean engaños. Pero, como resulta, al menos una de estas historias tiene algo de verdad. A finales de los años 80 y mediados de los 90, comenzaron a difundirse rumores sobre una casa en West Hobart que, al parecer, estaba tan embrujada que volvía locos a sus residentes. Al principio, los rumores crearon un gran revuelo en toda la ciudad, con los lugareños haciendo todo lo posible para mantenerse alejados de la supuesta casa embrujada. No fue sino hasta meses después que las autoridades se involucraron y finalmente obtuvieron una imagen clara de la situación. Si bien era cierto que los residentes de la casa parecían estar volviéndose locos, no tenía nada que ver con la actividad paranormal, sino con el hecho de que una planta de estramonio había estado creciendo a través de los árboles directamente sobre la casa y dejando caer hojas en el tanque de agua de lluvia de la familia. Durante mucho tiempo, la familia había estado consumiendo inadvertidamente microdosis de la planta todos los días, lo que les hacía perder la cordura poco a poco, sumergiéndose cada vez más en el delirio. En caso de que nunca hayas oído hablar de ella, la datura es una especie de planta de la familia de las solanáceas, también conocida como hierba del diablo o trompeta del diablo, y pronto verás por qué. Aunque la planta en sí parece bastante inofensiva, es conocida por tener propiedades alucinógenas extremadamente poderosas, razón por la cual fue utilizada durante siglos por tribus nativas americanas en rituales de mayoría de edad y otras ceremonias importantes. Los aztecas también utilizaban la datura como analgésico en ciertos rituales, especialmente en sacrificios rituales, y también es comúnmente utilizada como ingrediente en el ritual de zombificación en la religión vudú haitiana, donde se la conoce como el pepino del diablo. Como probablemente ya habrás deducido, la datura no es tu típico alucinógeno recreativo, y hay una razón por la cual solo se usa en rituales y ceremonias espirituales hardcore y a veces por personas ingenuas que no tienen idea de en lo que se están metiendo. En dosis bajas a medias, la datura provoca experiencias delirantes extremadamente angustiantes y en dosis más altas puede provocar parálisis e incluso la muerte. Hoy en día, la datura es reconocida por la mayoría de las tribus como una planta altamente tóxica y peligrosa, y han dejado de usarla. Cropsey. Si pudieras de alguna manera regresar a los años 70 y pasar un tiempo en Staten Island, probablemente no tardarías mucho en escuchar una leyenda urbana sobre un hombre llamado Cropsey. Según la historia, Cropsey era un secuestrador y asesino en serie que perdió a su hijo y recurrió a robar los hijos de otras personas para lidiar con su dolor. Según la leyenda, Cropsey también tenía un gancho en lugar de una mano, cicatrices, quemaduras y heridas abiertas que cubrían toda su cara y cuerpo, y una apariencia en general horripilante. Considerando las vastas áreas de bosques deshabitados, no es tan inesperado que una historia como la leyenda de Cropsey llegara a la cultura popular en algún momento. Desafortunadamente, esto no fue solo un cuento inventado por los padres de Staten Island para evitar que sus hijos se adentraran demasiado en los bosques y se perdieran. Aunque la leyenda tiene elementos obviamente inventados, como el gancho en la mano y las cicatrices y quemaduras aterradoras,
En algún momento a principios de los años 70, los niños en Staten Island realmente empezaron a desaparecer. Fue entonces cuando la línea entre la leyenda y la realidad comenzó a desdibujarse, y la historia del verdadero Cropsey reemplazó inmediatamente a la leyenda urbana. Esta es la verdadera historia. André Rand era un hombre de Manhattan que nació en 1944 y se mudó a Staten Island a finales de los años 60. Después de trabajar durante 2 años en la infamemente brutal Willowbrook State School para niños con discapacidades, Rand fue arrestado en 1969 y cumplió más de 1 año en prisión por el intento de ataque a una niña de 9 años. Tan pronto como fue liberado, 16 meses después, comenzaron a surgir informes de más niñas pequeñas desapareciendo en toda Staten Island, incluida Alice Pereira, de 5 años, que estaba jugando en el vestíbulo de su edificio cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Durante la siguiente década, Rand fue el principal sospechoso en las desapariciones y muertes de varias otras niñas en el área. Pero no fue hasta 1983 cuando recogió a 11 niños de un YMCA local y les compró comida rápida antes de llevarlos al aeropuerto, que finalmente fue arrestado y sentenciado a 10 meses de prisión nuevamente. A lo largo de los años 70 y 80, docenas de niños pequeños desaparecieron en Staten Island, y aunque Rand fue a menudo la última persona vista con ellos, finalmente nunca hubo suficiente evidencia para encerrarlo durante mucho tiempo. Durante muchos años, a menudo se le veía rodeado de niños pequeños, caminando con ellos e incluso llevándolos a almorzar y cenar con él en restaurantes locales. Después de años de dejarlo caminar por las calles como un hombre libre, la policía finalmente tuvo un avance en el caso en 1987, cuando encontraron pruebas indiscutibles de que Rand había estado detrás de la desaparición y asesinato de Jennifer Schweiger, una niña de 12 años con síndrome de Down. En 1988 fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua, y mientras estaba tras las rejas, se encontró más y más evidencia que lo vinculaba a varias otras desapariciones en Staten Island en los años 70 y 80. Desafortunadamente, solo fue acusado de un crimen adicional importante en 2004, que fue el secuestro de Holly Ann Hughes, gracias al cual pasará los próximos 13 años tras las rejas hasta 2037. Si vive tanto tiempo, tendrá 93 años cuando salga. El ermitaño de Maine. El Valle de Kennebec es una de las regiones más hermosas de Maine, con más de 5.000 millas cuadradas de bosques, colinas onduladas y paraísos naturales que rodean el río Kennebec. Muchos propietarios de cabañas en el área de North Pond, en el Valle de Kennebec, han descrito el área como el lugar más pacífico de la Tierra, pero no siempre ha sido así. A lo largo de los años 80, 90 y principios de los 2000, hubo informes de más de 1,000 allanamientos en las cabañas de North Pond. Durante décadas, nadie supo quién era el responsable de los robos, especialmente porque siempre se llevaban a cabo cuando no había nadie en casa. Como pronto notaron los propietarios de las cabañas, los allanamientos parecían seguir un patrón, siempre alcanzando su punto máximo en los días previos al Día de los Caídos y después del Día del Trabajo. En cuanto a los artículos robados, iban desde alimentos hasta utensilios de cocina, libros, tanques de propano y artículos de tocador de todo tipo. En ausencia de un sospechoso concreto, los lugareños eventualmente nombraron al ladrón como el ermitaño de North Pond, aunque en ese momento no había nada que sugiriera que los robos estuvieran siendo llevados a cabo por una sola persona. Aunque no era raro que grupos de propietarios se aventuraran en el bosque para tratar de encontrar al ermitaño de North Pond, nunca encontraron rastro alguno, lo que solo agregó al misterio de la leyenda. Una tarde de 2002, 100 personas asistieron a una reunión de propietarios de North Pond.
Y cuando alguien preguntó cuántos de ellos habían sufrido allanamientos, casi todos levantaron la mano. Como probablemente puedas adivinar, el ermitaño de North Pond rápidamente se convirtió en una especie de coco, con la leyenda siendo compartida frecuentemente alrededor de las fogatas en el área. Durante años nadie pensó que la persona o personas detrás de los robos serían encontradas, pero en abril de 2013, un hombre llamado Christopher Thomas Knight fue arrestado en medio del bosque en el área de North Pond por un oficial que había hecho de su única misión llevar al ladrón ante la justicia. Tan pronto como fue llevado a la estación de policía, los policías le preguntaron por qué no estaba respondiendo a ninguna de sus preguntas. Al principio parecía que tenía dificultades para hablar, pero finalmente respondió que estaba avergonzado de sí mismo. Como se reveló más tarde, Christopher había estado viviendo solo en medio del bosque, en una tienda de campaña de nylon sin calefacción, sobreviviendo solo con las cosas que robaba de las cabañas cercanas a North Pond. Sorprendentemente, había sobrevivido a temperaturas invernales de 20 grados bajo cero durante años y no había ido a un médico ni tomado ningún medicamento durante 3 décadas. Lo más increíble de la historia del ermitaño es que, durante todo el tiempo que vivió en el bosque, no tuvo una sola conversación con otro ser humano, excepto una vez cuando se encontró con un excursionista y solo dijo «Hola». Comprensiblemente, Chris había perdido el interés en llevar la cuenta del tiempo, así que, cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado en el bosque solo, respondió desde el accidente nuclear de Chernobyl, que tuvo lugar en 1986. Como los investigadores descubrieron más tarde, tenía 20 años cuando decidió convertirse en ermitaño, solo un par de años después de la escuela secundaria, aunque nunca dio a las autoridades una razón real de por qué decidió desaparecer. En todos sus años de aislamiento, tomó medidas extremas para preservar su privacidad. Nunca encendió fuego, solo se movía de noche y no había tenido ningún tipo de comunicación con el resto de la sociedad durante más de la mitad de su vida. Nunca condujo un coche, nunca envió un correo electrónico, ni siquiera sabía lo que era Internet hasta su arresto. Curiosamente, mientras los policías indagaban más y más en su historia, se dieron cuenta de que sus únicas posesiones reales eran sus gafas, que había estado usando durante 30 años y que incluso se podían ver en su foto del anuario de Lawrence High School de 1984. Todo lo demás, desde su ropa interior hasta su chaqueta, había sido robado. Después de la investigación, Knight fue sentenciado a 7 meses en prisión, tras lo cual, una vez más desapareció. Según la policía, ahora está viviendo una vida tranquila y pacífica en la zona rural de Maine. Purple Aki. A lo largo de finales de los 80 y 90 comenzaron a surgir rumores sobre un culturista masivo llamado Purple Aki en el noroeste de Inglaterra. Según las alegaciones, Purple Aki supuestamente caminaba por las calles de Liverpool cazando a jóvenes musculosos y jugadores de rugby, y extrañamente les preguntaba si le dejaban sentir sus músculos. Si accedían, supuestamente apretaba sus músculos durante mucho más tiempo de lo que se consideraba socialmente aceptable, y luego les pedía que hicieran sentadillas para que pudiera sentir sus músculos cuádriceps. Algunos adolescentes reportaron que Purple Aki incluso llegó a pedirles que posaran para él, y a menudo ofrecía consejos sobre ejercicio y nutrición a aquellos que le daban su tiempo. Debido a que los rumores eran tan increíblemente ridículos, al principio nadie los tomaba demasiado en serio, y eventualmente la historia de Purple Aki se convirtió en una leyenda urbana, con detalles locos siendo gradualmente añadidos al cuento, incluyendo uno en el que supuestamente Purple Aki se tragaba a los adolescentes enteros si le dejaban sentir sus músculos. Pero con el tiempo quedó claro que Purple Aki
no era solo un personaje inventado por adolescentes aburridos que buscaban hacer reír a sus amigos, sino una persona real llamada Akinwale Arobieke. Aki era a menudo visto viajando por Inglaterra en tren, llevando una bolsa de plástico y preguntando a los jóvenes si podía sentir sus músculos. Naturalmente, esto hizo que muchas personas se sintieran incómodas, y no era raro que la cara de Aki apareciera en los periódicos locales. Después de varios encuentros con la ley, la mayoría de las acusaciones en su contra estaban relacionadas con su comportamiento inquietante hacia adolescentes. Pero alrededor de 1986, la historia de Purple Aki tomó un giro realmente oscuro. A principios de ese año, Gary Kelly, de 16 años, caminaba a casa desde la escuela cuando se encontró con Purple Aki, quien inmediatamente le pidió sentir sus músculos. Asustado por la extraña solicitud, Gary dijo que no y salió corriendo. Más tarde ese mismo año, Aki siguió a Gary hasta una piscina al aire libre local, y cuando el adolescente se dio cuenta, corrió hacia la estación de tren de New Brighton y saltó a las vías para escapar de Aki. Trágicamente, la historia terminó en tragedia cuando Gary fue electrocutado accidentalmente por uno de los rieles. Considerando que todo sucedió porque Gary estaba siendo perseguido, Purple Aki fue condenado por homicidio involuntario, acusado de acosar a 14 adolescentes diferentes y sentenciado a 2 años y medio de prisión. En 1988, Aki presentó una apelación y se quejó de que la única razón por la que había sido condenado era porque era negro. Finalmente, los jueces coincidieron en que no había suficiente evidencia para probar que Aki había sido directamente responsable de la muerte de Gary, y lo creas o no, fue liberado y recibió una compensación de $35,000. Entre 1988 y 2006, Aki entró y salió de la cárcel por no poder resistir su compulsión de tocar, sentir y medir los músculos de otras personas. Y en 2003 fue arrestado por 15 cargos adicionales de acoso e intimidación de testigos, por los cuales fue sentenciado a 6 años de prisión. Al igual que cualquier otro depredador, también se le prohibió esperar fuera de las escuelas en la zona. Unos meses después, fue encarcelado por 15 meses por volver a sus mismas payasadas. Al ser liberado, fue arrestado nuevamente unas semanas después en 2010 y luego nuevamente en 2015. Después de su última liberación, se informó que se había mudado a Leeds, donde comenzaron a surgir rumores de que había fallecido durante la pandemia. Sin embargo, esos rumores se desmintieron cuando comenzaron a aparecer videos en 2023 de Aki caminando por las calles de Leeds, pidiendo a hombres al azar que, lo adivinaste, le dejaran sentir sus músculos. Al día de hoy, Purple Aki está vivo y bien, y probablemente continuará con su mismo comportamiento, con o sin permiso, durante muchos años más. Leloyan. Según una leyenda urbana suiza, supuestamente las personas han estado encontrándose con una misteriosa figura humanoide en el bosque de Friburgo, en la parte occidental del país, cerca de la ciudad de Mauls, desde principios de los 2000. Basado en las docenas de alegaciones que surgieron a lo largo de los años, la figura ha sido descrita como de aproximadamente 6 pies de altura, y siempre vistiendo una máscara de gas de aspecto vintage que cubre toda su cara, un traje de caldera y una capa. La mayoría de las personas que supuestamente se encontraron con la figura informaron que era completamente inofensiva, pero esto no hacía que los encuentros fueran menos aterradores, y no era raro que las personas reportaran la figura a la policía cuando sus hijos informaban sentirse asustados. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que los residentes locales comenzaran a añadir sus propios giros locos a la historia, con algunos afirmando que la criatura era el fantasma de un soldado mentalmente inestable, mientras que otras teorías populares aseguraban que era un extraterrestre. Durante un tiempo, la historia fue clasificada como una leyenda urbana y el misterioso humanoide fue nombrado
Leloyan, también conocido como el fantasma o el ermitaño de Mauls. A lo largo de los primeros años de la década de 2000, Leloyan fue mayormente el tema de leyendas orales locales, porque no había evidencia real que respaldara su existencia. Pero en 2013 la historia ganó atención internacional cuando el periódico suizo-francés Le Matin publicó la primera fotografía de Leloyan, la cual fue enviada por un excursionista. Después de que la fotografía se publicara, no hubo vuelta atrás, ya que personas de todo el país comenzaron a hacer viajes a los bosques fuera de Mauls con la esperanza de ver a Leloyan. La última vez que se vio a Leloyan fue en junio de 2013, cuando una mujer local llamada Marianne Declue vio la figura sosteniendo un ramo de flores mientras caminaba afuera. Más tarde, ese mismo año, se encontraron las ropas de Leloyan en medio del bosque, junto con una nota de madera titulada El certificado de defunción y testamento del fantasma de Mrs. En la carta, Leloyan acusó a los medios de haber asesinado a un ser inofensivo al revelar su existencia y convertirlo en un fenómeno de circo. La carta también mencionaba que, debido a la atención no deseada, Leloyan tuvo que abandonar sus caminatas diarias, las cuales se referían como terapia de felicidad en la carta. Después de que la nota críptica se publicara en el periódico, muchas personas concluyeron que Leloyan se había quitado la vida, aunque esto nunca ha sido confirmado. Hasta 2024, nadie ha visto jamás el verdadero rostro de Leloyan, y muchas personas han teorizado que la figura podría haber sido posiblemente una mujer con una desfiguración facial que no quería que la gente la viera, lo cual supuestamente explicaría por qué usaba la máscara de gas. Pero esta línea de razonamiento probablemente permanecerá sin confirmar para siempre. El hombre conejo. A principios de los años 70, decenas de lugareños comenzaron a informar que un hombre vestido de conejo había comenzado a rondar los barrios residenciales alrededor de D.C., Maryland y el norte de Virginia. Aunque vestirse de conejo en sí parece bastante inofensivo, lo que hacía que los encuentros fueran un poco más aterradores era que supuestamente el tipo amenazaba a los niños en la calle con un hacha y frecuentemente vandalizaba la propiedad de las personas sin razón aparente. Aunque los avistamientos del llamado hombre conejo eran bastante raros, parecían seguir un patrón, ya que el hombre generalmente aparecía en lugares aislados donde no había muchos testigos. La historia en sí tiene muchos elementos de una leyenda urbana típica y es un poco difícil de creer, pero a través de mi investigación descubrí que está basada libremente en una historia real. En 1970, una pareja estaba estacionada en un camino de entrada cerca de un puente en Colchester Road, en el condado de Fairfax, cuando de repente un tipo apareció de la nada. Les gritó por supuestamente estar invadiendo y arrojó un hacha a su coche. Aterrorizada, la pareja abandonó el área de inmediato antes de tener la oportunidad de observar bien al tipo. Cuando informaron el incidente a la policía, mencionaron que el tipo vestía ropa de color claro y que podría o no haber estado usando algo blanco en la cabeza. Aunque la pareja nunca mencionó nada sobre un conejo en su declaración, tan pronto como la historia llegó a las noticias, la gente comenzó a afirmar que el lanzador de hachas había estado usando orejas de conejo. Muy pronto, comenzaron a surgir rumores de un hombre en un traje de conejo amenazando a niños en los bosques con un hacha en toda el área de DMV y, con el paso de los años, las historias se volvieron más extravagantes y difíciles de creer. Con el tiempo, la leyenda del hombre conejo se ha vuelto bastante popular, incluso hasta el punto de que el puente en Colchester Road ha sido renombrado como el Puente del Hombre Conejo. Hasta la subida de este video, la leyenda ha sido estandarizada y va más o menos así. En 1904, supuestamente había un asilo cerca del puente en Colchester Road. Tan pronto como se construyó,
un grupo de residentes del condado de Fairfax comenzó a quejarse de la idea de tener un asilo lleno de pacientes mentales tan cerca de sus hogares, por lo que las autoridades supuestamente pusieron a todos los pacientes en un autobús y los trasladaron a una prisión cercana. Pero en el camino a la prisión, el autobús chocó y todos los pacientes escaparon. Según cuenta la historia, unas horas más tarde, la policía había localizado y recuperado a todos los pacientes, excepto a un tipo llamado Douglas Griffin. Aquí es donde la leyenda se vuelve un poco extraña. Supuestamente, el paciente fugitivo se escondió en los bosques para evitar a las autoridades durante semanas. Con el paso de los días y mientras la policía hacía todo lo posible para encontrarlo, comenzaron a aparecer cadáveres de conejos en medio de los bosques, lo que llevó a todos a creer que Douglas estaba comiendo conejos para sobrevivir. Luego, una noche de Halloween, un grupo de niños estaba pasando el rato cerca del puente en Colchester Road, cuando de repente vieron un orbe azul parpadeando en el aire. Un segundo después, todos estaban colgados como conejos del puente. Según la leyenda, si vas al puente del hombre conejo en la noche de Halloween a medianoche, te sucederá lo mismo. Obviamente, nada de esto es cierto, pero solo demuestra el impacto que la historia del hombre conejo ha tenido en la cultura mainstream de Virginia, DC y Maryland. Hoy en día incluso hay camisetas del hombre conejo, una franquicia de películas de terror del hombre conejo, cerveza del hombre conejo y todo lo demás. No hace falta decir que el área que rodea el paso elevado del ferrocarril cerca de Fairfax Station es ahora una gran atracción tanto para turistas como para lugareños y probablemente seguirá siéndolo durante muchos años.